Bueno, muy bien. El tema de hoy son varios en realidad, ¿sí? Pero vamos a comenzar por uno de los síndromes más nombrado, conocido, y que se ve mucho en el servicio de clínica médica debido a esta patología relacionada con el alcohol, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Si bien la CITI tiene muchas causas, como vamos a ver, pero en nuestro medio la causa más prevalente es a partir de la cirrosis, la cual a su vez deviene de la ingesta crónica y abusiva del alcohol. Como ustedes habrán visto y seguramente ya lo vieron en anatomía patológica, la cirrosis puede también ser consecuencia de muchas otras causas, entre ellas la hepatitis virales, como la hepatitis B, la hepatitis C también, pero desde que tenemos la vacuna para la hepatitis B, por lo menos por esa causa no vamos a ver tanto, ¿sí? Bueno, una de las grandes manifestaciones de este cuadro es el síndrome ascítico. Como ustedes saben, todos síndromes conjuntos, síntomas y signos. Pero uno de los signos que a la simple inspección ya podemos sospechar es el aumento del perímetro abdominal, ¿sí? Entonces el paciente, por ahí él viene refiriendo, lo más común es que refieran que se sienten hinchados, ¿sí? Es un término habitual que usan las personas, sentirse hinchado. Entonces nosotros, hasta que no comprobemos de qué se trata, lo que vamos a observar a simple vista, en realidad va a ser un aumento del perímetro abdominal. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es medir el perímetro abdominal, que siempre lo hacemos al examen físico. ¿Por qué medimos el perímetro abdominal habitualmente en el examen físico? A ver, Luis M. Romero, ¿por qué medimos habitualmente el perímetro abdominal? Sí, podría ser para, digamos, de alguna manera saber el tejido corporal que posee. Claro, exactamente, porque es parte de uno de los índices de valoración nutricional y además porque es un indicador de aumento del riesgo cardiovascular. ¿Eh? ¿Cuánto es el perímetro abdominal que se acepta como máximo para la mujer y para el varón? 88 para la mujer y 102 para el varón. Exactamente. 88 para la mujer y 102 para el varón, tomado a la altura del ombligo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que esa es la primera gran importancia que tiene medir el perímetro abdominal, ¿sí? Porque eso se relaciona directamente con la grasa intraabdominal, que es la que realmente nos está diciendo que hay un tejido adiposo inflamado y que es, en definitiva, el que va a traer todas las alteraciones de la macroangiopatía coronaria, periférica, cerebral. Pero después tenemos otras causas de aumento del perímetro abdominal, el obeso, ¿no es cierto? El obeso, la grasa subcutánea, que no tiene nada que ver con la grasa intraabdominal. El rollo que luchamos tanto para que no estén, estos rollos del tejido celular subcutáneo abdominal, ese no es realmente el involucrado en la patología cardiovascular. El que está involucrado es la grasa intraabdominal. Bien, entonces tenemos aumento de la grasa intraabdominal, es más, ya dijimos, cuando vimos cardiovascular, hay hombres que son bien delgaditos, pero tienen una pancita, con un aumento del perímetro abdominal. Y eso es grasa intraabdominal, ¿sí? Después está la grasa subcutánea, obviamente el paciente obeso, los zumos, ¿se acuerdan cuando digo valoración nutricional? Los zumos
que son los que hacen esta disciplina tipo arte marcial de allá de Asia, Japón principalmente. Bueno, esa es grasa subcutánea. ¿Qué otra situación creen ustedes que puede aumentar el perímetro abdominal? A ver, Juan Pablo Villacorta, fuera de la que nombramos, ¿no? Por supuesto. Edemas. Edema. ¿Qué tipo de edema? ¿Ah? ¿Qué tipo de edema? ¿Del miembro inferior? Estamos hablando de aumento del perímetro abdominal, querido. De proteína. Ese que la ausencia de proteína. Ah, Esplenomegalia, esplenohepatomegalia, peritonitis. usted dice que Caso. eso Por aumenta el perímetro desequilibrio. abdominal. ¿Hipertiroidismo? Por desequilibrio de las... Es que el hipotiroidismo, al producir obesidad, va a aumentar el tejido graso subcutáneo. En ese sentido, o mejor dicho, no es que produzca obesidad, sino que no consume ni metaboliza, entonces se queda todo acumulado. El síndrome de Cushing. Bueno, el síndrome de Cushing, perfecto. ¿Qué otra causa más? Síndrome nefrótico. Bien, ¿y qué pasa en el síndrome nefrótico? ¿Por qué aumentaría el perímetro abdominal? Mire, yo voy a tratar de dibujar acá, así una pancita. Ahí. Por disminución de las proteínas. ¿Y qué pasa si disminuye las proteínas? ¿Y qué proteína? Disminución de albúmina. Ajá. Y provoca edema. ¿Y a dónde estaría? ¿Y en dónde está el edema que usted me está hablando? Sería generalizado, profe. ¿Cómo? Generalizado. El Por abdomen. desequilibrio de la presión Ah, osmótica. generalizado. Ah. Edema generalizado, estamos hablando de edema subcutáneo, que se puede ver en la cara, en los párpados, en el miembro inferior, en los brazos, en la pared abdominal. Yo le presiono acá y le dejo un signo de Godet, por ejemplo. ¿Sí? Eso es edema generalizado, está bien. Pero aumento del perímetro abdominal, ascitis, chicos, ascitis. En el síndrome nefrótico hay ascitis. ¿Sí? Y también puede haber edema subcutáneo. Entonces, cuando tenemos los dos componentes, ascitis más edema subcutáneo, hablamos de síndrome ascítico edematoso. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bien. ¿Qué Sí, otra profe. causa? Sí. Sí, hable. ¿Quién iba a hablar? A ver. Alguien quería hablar y yo lo interrumpí. Bueno, listo. ¿Qué otra causa de aumento del perímetro abdominal que no sea ascitis ni edema? En la mujer durante el embarazo. Embarazo, perfecto. ¿Qué más? ¿Quién dijo otra cosa ahí? Una inflamación. ¿A qué le llamamos inflamación? ¿De qué? Intestinal, una inflamación. Peritonitis. ¿Y por qué va a aumentar el perímetro abdominal en una peritonitis? ¿Por qué? A ver. Miren que para que aumente el perímetro abdominal, Profe, una obstrucción biliar podría ser. la obstrucción biliar en el conducto cístico o en el colédoco. Desnutrición. Bueno, ¿qué es desnutrición? Hay dos tipos, ¿se acuerdan? El Kwashiorkor y el marasmo. El marasmo es una desnutrición proteínico-calórica, por lo tanto el paciente nunca va a tener aumento del perímetro. Es
piel y hueso como la foto que yo ya les mostré. O si no la vimos acá, está en el PDF de valoración nutricional. El Kwashiorkor, en cambio, es una desnutrición proteínica, entonces no tiene los aminoácidos esenciales para formar albúmina, por ejemplo, entonces ese aumento del perímetro se debe a citis. Estamos viendo otras causas que no sean por ascitis, aumento del perímetro abdominal. ¿Una Dijeron neoplasia? muy bien, sí. ¿Qué otra más? Síndrome del intestino irritable. Síndrome Del intestino irritable. ¿Y por qué? ¿Y qué haría que aumente el perímetro abdominal o el intestino irritable? ¿Flatulencia sería? No, flatulencia es la eliminación de gases. No. ¿Puede ser una parasitosis? Una parasitosis. Pero, ¿y la acumulación de gases? Bueno, ¿a qué le llamamos acumulación de gases? Estreñimiento, profe, puede ser. Bueno, tiene que ser un gran fecaloma, ¿no? Estamos hablando de una cosa realmente muy, muy grande. Pero puede ser, sí, fecaloma. A donde quieren llegar, me parece, algunos y que no le encuentran el término adecuado, es la distensión de las asas intestinales. ¿Sí? Entonces, asas grandes, llenas de aire, llenas de gas, por ejemplo, en la obstrucción abdominal, en el abdomen agudo obstructivo, vólvulo, por ejemplo, ¿sí? A eso. Una consulta, y en el Chagas, por ejemplo, con las vísceras grandes, ¿podría pasar también? Claro, por distensión de las asas, ¿sí? ¿Sí? Distensión. Y la otra, los tumores, todos los tumores interabdominales. Yo le hacía la receta siempre a una paciente de PAMI, no sé si ya se los conté. Entonces me iba a ver porque yo le hacía la receta. Pero yo veía, y bien flaquita, muy bien lúcida, andariega, sin problemas para expresarse, todo bien. Pero me llamaba la atención la panza que tenía, ¿no? Entonces le digo, no, para venite, a ver, déjame que te palpe. Y palpo y realmente se palpaba una masa intraabdominal. Entonces le digo, no, urgente una ecografía abdominal. Y efectivamente era así un quiste de ovario benigno, gracias a Dios. Por supuesto, ahí nomás la operaron, 3 kilos 100 pesaba el quiste. Entonces ella dice, volví a quedar embarazada, porque la verdad tenía el peso de un feto. 3 kilos 100. Entonces, las masas ocupantes de espacio también, ¿no es cierto?, aumentan el perímetro abdominal. Y hice esta introducción porque nosotros a la inspección vamos a ver un aumento del perímetro abdominal y no siempre tenemos que poner rótulo de ascitis. Tenemos que ir a ver, a confirmar de qué se trata ese aumento del perímetro abdominal. Y para eso primero hay que medirlo, después hay que palparlo, percutirlo y por supuesto, como sabemos que no podemos ingresar bien profundamente con nuestras manos, tenemos que pedirle un método de imagen y que es la ecografía abdominal. ¿Sí? Para empezar, por ahí necesitamos pedir RX directa de abdomen para ver, por ejemplo, los fecalomas, ¿se acuerdan? O si no, ya una TAC abdominal, con o sin contraste, para llegar, en definitiva, al diagnóstico lo más preciso posible. Y también puede haber causas combinadas, ojo. Ahí hablaron de peritonitis. La peritonitis puede llegar a tener ascitis, pero no en tanta cantidad, ¿sí?, como para aumentar el perímetro abdominal. De hecho, la pancreatitis aguda tiene unos criterios de gravedad definidos por la tomografía. Entonces, los primeros criterios de gravedad son las alteraciones, rarefacciones en la imagen del órgano, del páncreas, de la glándula pancreática. Pero uno de los signos más importantes
es la presencia de colecciones líquidas, de ascitis. Pero esas ascitis no son tan importantes como para llegar a aumentar el perímetro abdominal. ¿Sí? O sea que la sola presencia de ascitis no significa que aumente el perímetro abdominal. ¿Estamos? Porque para que se vea realmente un aumento del perímetro abdominal, tengo que por lo menos tener acumulado alrededor de 1.500, 2.000 mililitros, recién como para que se empiece el abdomen a notar la diferencia. Por supuesto que si yo conozco un paciente delgadito, bien delgado, o una paciente bien delgada, con abdomen chato, y de golpe la veo con una mínima panza, entonces le digo, no, para, esto ha cambiado drásticamente entre una consulta y la otra, ¿sí? Pero Profe, ¿cuánto no, tiene que aumentar? ¿cómo? ¿Cuánto se tiene que acumular de líquido? Para que se vea realmente deformado, aumenta el perímetro abdominal, más de 1.500 mililitros. Mililitros, o sea, 1,5 litros. Ya vamos a ver de eso, cómo, de acuerdo a la acumulación, los signos que puede llegar a presentar. Pero hay un montón de acumulaciones de líquido en el fondo del saco de Euler que no se ven a simple vista, que solamente los detecta la ECO o la TAC. ¿Sí? Ahora, cuando la ascitis típica del alcohólico realmente son impresionantes, ya van a ver la foto, y generalmente el paciente además presenta ictericia, colurio, tiene toda una serie de signos y síntomas que es el hábito de Bostek que vamos a ver. Entonces, fíjense en todas las causas que pueden aumentar el perímetro abdominal. Sólidas, líquidas, gaseosas. Muy bien, vamos a entrar a síndrome ascítico. Primero vamos a comenzar definiendo ascitis como la acumulación anormal de líquido dentro de la cavidad peritoneal en cantidades superiores a 200 a 400 mililitros. Eso es ascitis. Ahora, aumenta el perímetro abdominal, ya es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Quizás en una persona muy delgada, ya con 1 litro, ya note que tiene realmente un aumento del perímetro abdominal. Ahora, una persona obesa va a ser muy difícil de poder diferenciar si es la obesidad o el líquido ascítico. Por eso siempre tenemos que recurrir a los métodos de imagen. Principales causas y mecanismos involucrados en la ascitis, en general. No estamos exclusivamente hablando de cirrosis, ¿sí? Por supuesto, y fíjense en ustedes, los mecanismos son todo lo que vimos para edema, porque son los clásicos mecanismos de acumulación anormal de líquido, ¿sí? O tengo aumento de la presión hidrostática, o tengo disminución de la presión oncótica, o tengo aumento de la permeabilidad, o tengo retención de sodio y agua, y acá ya lo agrego para que les quede en el PDF, nos estaría faltando el bloqueo linfático, ¿sí? El bloqueo linfático. Así que ya lo agregamos acá para que les quede bloqueo linfático. Por ejemplo, tumores, parásitos. Esto es lo más raro, tumores. ¿Estamos? Bien. Guardamos para que después lo pasemos el PDF y listo. Muy bien. Causas, mecanismos de aumento de la presión hidrostática capilar a nivel de ¿dónde? Del sistema portal. Obviamente, sí, obviamente, del sistema portal. Entonces, ¿quién está? Número 1, la hipertensión portal. Acá arriba. Hipertensión portal. Perdón. La insuficiencia cardíaca congestiva. De aquella que vimos, ¿sí? Ya lo vimos. El síndrome de Buchiari.
que también produce hipertensión portal. Todas esas tres producen hipertensión portal. Buchiari es la trombosis de las venas suprahepáticas, que son las venas que conectan el hígado con la vena cava inferior. El mecanismo de disminución de la presión coloidosmótica, o sea, acá no hay albúmina. ¿Por qué? Acá está el síndrome nefrótico, que lo nombraron ustedes recién, que la causa es la pérdida de las proteínas por la orina, por el riñón. Las hipoproteinemias, ¿sí? Ya sea catabólicas, por ejemplo, grandes quemados, ¿sí? O grandes procesos inflamatorios y sepsis. La desnutrición, Kwashiorkor, y quien está también la cirrosis. La cirrosis produce, por un lado, hipertensión portal, y por el otro lado produce insuficiencia hepática, justamente el órgano que produce albúmina, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí tenemos dos mecanismos para producir acumulación anormal de líquido en la cavidad peritoneal. Abdominal, perdón. El otro, aumento de la permeabilidad capilar, también en la cirrosis, porque en la cirrosis se producen ciertos resabios metabólicos no totalmente metabolizados por el hígado, valga la redundancia, que producen vasodilatación. Producen vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular y entonces trasudación de líquido. O sea que, fíjense, la cirrosis tiene un tercer mecanismo, además, directo relacionado con la insuficiencia hepática y con la alteración estructural del hígado. Los otros cuadros, como la sepsis, la pancreatitis, ahí sí, los mediadores de la inflamación tienen una acción directa produciendo vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular que va a llevar a que el líquido salga con facilidad. Retención de sodio y agua, como vimos en todos aquellos estados de hipoperfusión renal, incluyendo la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y acá la cirrosis también está involucrada. ¿Por qué? Porque cuando más líquido tenga en la cavidad abdominal, o sea, cuando más ascitis tenga, menos líquido hay circulando en la sangre y menos perfusión renal hay. Por lo tanto, se activa el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, retención de sodio y agua, edema. ¿Por qué? Porque el sodio pasa directamente al ascitis, produce más ascitis, y al tejido celular subcutáneo, produce más edema. Y por último, el bloqueo linfático. Acá también está involucrado la cirrosis, porque hay linfáticos que pasan por el hígado. Entonces, al alterarse la estructura hepática, hay bloqueo linfático y hay trasudación de linfa que colabora en la producción de la citis. O sea que, fíjense ustedes, en la citis están involucrados todos los mecanismos de producción de edema. Y por eso la citis del cirrótico es la más importante de las ascitis. No hay otra que acumule tanto líquido como la citis del cirrótico, porque fíjense, están todos los mecanismos involucrados. Esto es muy importante y es la base porque esto lo van a utilizar siempre, siempre, a estos mecanismos lo van a utilizar siempre en todas las patologías. El mismo COVID, ¿por qué produce edema pulmonar no cardiogénico? Por aumento de la permeabilidad vascular mediado por el sistema inflamatorio. Dudas con esto. ¿Alguien le queda alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? ¿Quiere opinar algo? ¿No? Bueno. Por ahí ustedes tardan en activar los micrófonos, por eso yo les doy unos segundos hasta que los activan. Bueno, ¿está todo bien? ¿Me levanta una manito Abril López? Sí, profe, está todo bien. Sí, profe, todo bien. Pueden usar la manito ahí para levantar y yo ya sé que, ok, pueden usar todo eso acá en Zoom. Bien.
Hipótesis, ok. Hipótesis en la cirrosis hepática. Bueno, esto es mucho más complejo y escapa un poco a lo que es semiología, ¿sí? Esto lo van a profundizar ustedes el año que viene, de tenerlo en cada uno, porque para ir explicando cada uno, que yo sé que ustedes lo van a entender ahora, pero vamos a perder mucho tiempo y tenemos que ver muchos temas, y no hace al programa de semiología concretamente, ¿sí? En todo caso, cuando salga algo relacionado, yo lo voy a introducir, ¿eh? Entonces, pero esto se lo van a tener ustedes en el PDF para que aquel que quiera y tenga tiempo de profundizar lo hace, ¿eh? Pero seguramente el año que viene, acá esto va a estar a profundidad. Lo mismo que esto está relacionado con la placa anterior, así que lo vamos a pasar. Bueno, esto es un corte de hígado normal, que en teoría ustedes lo están viendo mucho en anatomía patológica. No sé si están en hígado o ya rindieron. ¿Cómo están con eso, con anatomía patológica? Ya rendimos, profe. ¿Ya rindieron la parte digestiva? Sí. Ah, perfecto. Bueno, o sea que todo esto ya lo vieron, con lo cual lo van a entender mejor. Bueno, nada, esto es la anatomía, la estructura histológica normal del hígado, ¿no? Esto que dice BP acá son las ramas de la vena porta. La vena porta ingresa al hígado y se ramifica. Y son estas que vemos acá. ¿Ven? Acá va una, acá va otra, ¿sí? Acá va otra. Que traen toda la sangre absorbida, con todo lo que, perdón, toda la sangre venosa, con lo que se absorbió del tubo digestivo, además de lo que viene del vaso, ¿sí? Acuérdense, de ahí viene la bilirrubina indirecta. Se mezclan con la sangre de la arteria hepática, que trae glucosa y oxígeno para las funciones de las células hepáticas, ¿sí? Y fíjense ustedes que todos se terminan uniendo y se juntan en la vena central del lobulillo, que todas estas venas centrales de los lobulillos se van a ir juntando, van a ir formando venas más grandes y en definitiva van a constituir las famosas venas suprahepáticas, ¿sí? Que van a juntarse y van a llegar a la vena cava inferior. De esa forma, luego desemboca en la aurícula derecha y ustedes ya saben el círculo. Por eso, cuando tenemos insuficiencia cardíaca derecha, además de tener ingurgitación yugular, a través de la cava superior, tenemos congestión hepática. El primero que sufre el aumento de la presión hidrostática es el hígado, ¿sí? Y esa congestión hepática crónica por insuficiencia cardíaca también lo puede llevar a cirrosis. Cirrosis cardíaca. Bueno, esto lo vimos el otro día ya, cuando hablamos del sinusoide. El sinusoide hepático, donde se mezcla la sangre arterial con la de la vena porta, ¿sí? Y luego las dos sangres mezcladas quedan en una sola sangre venosa, que van a constituir las venas suprahepáticas y van a llegar a la. En sentido contrario, la secreción y excreción de la bilis. La cirrosis que más habitualmente vemos en nuestro medio, y sobre todo en sexo masculino, es la cirrosis alcohólica. Muy rara vez encontramos por ahí una cirrosis por hepatitis C, por ejemplo, ¿sí? Pero cada vez se va viendo más cirrosis que se las denomina criptogenéticas o idiopáticas, porque no se le encuentra una causa definida, porque se lo investiga, y generalmente son mujeres, se las investiga a estas pacientes, no toman, no tuvieron hepatitis B, no tuvieron hepatitis C. Algunas de ellas
la mayoría estaba medicada para distintas enfermedades. Yo les cuento un caso. Una chica que ya falleció el año pasado, 50 años. Esta chica, esta mujer, tenía HIV y estaba tratada con 5 antirretrovirales. 5. Andaba muy bien, estaba controlando bien el HIV. De hecho, no tenía ninguna de las complicaciones. Había mejorado el CD4, disminuido las replicaciones virales, la carga viral. Sin embargo, ¿cómo debutó? Con ascitis. Se empezó a sentir, la investiga, cirrosis. No tomaba, entonces le atribuyeron a los antirretrovirales. Y hablando de eso, anoche de casualidad, me puse a ver Netflix y encontré una película muy interesante para los estudiantes de medicina. Como siempre me olvido el nombre de la película, les saqué una foto. Está en Netflix actualmente, Dallas Buyers Club. Bueno, después se las paso. No le voy a contar de qué se trata, pero los estudiantes de medicina la tienen que ver. La tienen que ver a todas. Porque tiene muchos mensajes la película, muy importante. Y por supuesto está muy relacionada con la medicina y con una patología muy en boga. ¿Cómo se llama, profe? Bueno, ahora ya se las busco y se las comparto por acá. ¿Sí? Bueno, además, porque la película tiene que ver también algo con esto. Fíjense en ustedes que se calcula que para desarrollar una cirrosis alcohólica se debería o se debe tomar alrededor de 80 gramos de alcohol por día por 20 años. ¿Sí? ¿Y qué son 80 gramos de alcohol por día? Bueno, 80 gramos de alcohol por día, por ejemplo, lo tiene una botella de 3/4 de vino tinto, por ejemplo. ¿Sí? Acá está, ¿ves? Vino tinto. Graduación 12%, 25 gramos de alcohol por día equivalen a 208 mililitros, pero una botella, más o menos 750, tiene 80 gramos de alcohol. ¿Sí? O lo mismo que 186 mililitros de whisky o coñac por día. ¿Sí? Por día. Bueno, por día, pero por 20 años. La verdad es que es mucho. Pero hoy hay estos pacientes alcohólicos que estamos hablando, se toman 5 litros por día y a veces los fines de semana ya pierden la cuenta, no saben cuánto. Y hay algunos alcohólicos que ya lo único que hacen es tomar alcohol y que ya toman alcohol puro, inclusive este que se vende en la farmacia, que ahora vivimos comprando con el tema del coronavirus, el alcohol en gel, son capaces de tomarse el alcohol en gel con la abstinencia que tienen, ¿no? Bueno, para que tengan una idea de cuánto... Bueno, no, esto es las calorías que tiene cada bebida alcohólica, que ahí también lo van a tener ustedes, ¿sí? Cuáles son las más calóricas y las menos calóricas, ¿sí? Bien. Un simple y rápido resumen por qué se llega a la cirrosis alcohólica. El consumo crónico de alcohol, ¿sí? Produce una peroxidación de los lípidos a nivel intrahepático, se forma acetaldehído y a nivel del intestino se generan endotoxinas, bueno, que estimulan las células de Kupffer, monocitos, macrófagos, se estimula el sistema inflamatorio, conclusión, inflamación. Volvemos al tema. Pero en este caso, no es una inflamación aguda como cuando me golpeo un dedo y se produce ahí nomás un gran edema. Esto es una inflamación progresiva lenta,
porque el hígado primero pasa por un estado de hepatitis alcohólica, después una hepatitis crónica y después una hepatitis crónica activa y recién se llega a la cirrosis. Por eso tiene que pasar cierta cantidad de tiempo. En definitiva, la inflamación, ¿sí? La inflamación termina curándose con fibrosis hepática. Y acá está. ¿Y qué es la fibrosis? Nada. Donde había césped, plantas hermosas, viene una máquina de asfalto y te pone asfalto y te cerró todo. Bueno, así. Una comparación vaga de cómo desaparecen los hepatocitos normales y son reemplazados por tejido fibrótico. Por eso el hígado, que tenía su tamaño, se reduce, se reduce y se endurece por la fibrosis cicatrizal, se cicatriza. Y obviamente disminuyeron la cantidad de células hepáticas, por lo tanto entra en insuficiencia hepática. Para que vean que acá la GOT y la GPT no tienen mucho valor. La GOT y la GPT, como ya les dije, son solamente enzimas que nos están indicando inflamación o daño, ¿sí? Pero no nos están indicando función. No nos están indicando función. Ya vamos a ver cómo valoramos la función del hígado. Entonces, el hígado, al transformarse en esto duro, seco, fibrótico, tiene muchos síndromes asociados a raíz de esto, y que vamos a entrar a ver cada uno y cómo se manifiestan principalmente, que es lo que estamos viendo nosotros ahora. Bueno, no, es nada, esto es una fotografía electrónica de fibras colágenas. Y miren, el hígado normalmente es bien rosado, ¿se acuerdan? Que cuando vimos neumonía, condensación neumónica, hablamos de hepatización del pulmón. Bueno, ahora en el hígado, que debería ser todo rosado, porque tiene muchos citoplasmas de los hepatocitos, ¿qué hay? Grasa. Miren, esto es un estado previo al estado cirrótico. Grasa, esto blanco. ¿Y qué más hay? Muchos núcleos pignóticos, mucha hematoxilina, células inflamatorias, monocitos, linfocitos. Entonces, miren eso. El hígado debería ser acá, no sé si ven el láser, ¿lo ven al láser que estoy señalando? Sí, profe. Bueno, debería ser todo este color. Miren, todo esto azul, células inflamatorias. Todo esto blanco, hígado graso. De hecho, ya que estoy hablando de hígado graso, no nos olvidemos otra causa de cirrosis, lo que pasa es que no es tan frecuente. El hígado graso, está el hígado graso alcohólico, que eso está claro que lleva a la cirrosis, pero está el hígado graso no alcohólico, obviamente pacientes que no toman, ¿sí? Bueno, ¿quiénes tienen hígado graso no alcohólico? Los obesos. ¿Sí? Los obesos. Aparte, el síndrome metabólico, que todavía no son diabéticos, pero son obesos, dislipémicos, hígado graso. El hígado graso, 18% del hígado graso no alcohólico puede llegar a cirrosis hepática. ¿Está? Bien. ¿Y cómo se llega a hígado graso? Por el alto consumo de hidratos de carbono procesados. O sea, las galletitas, las Oreo, todo eso produce fructosa, hígado graso, hepatitis crónica, cirrosis. Bien. Bueno, miren, acá a la izquierda tiene un hígado normal y acá a la derecha un hígado todo lleno de grasa y células inflamatorias. ¿Se acuerdan de, miren lo que es eso? Ahí ya no quedan casi hepatocitos y todo es tejido fibrótico. Todo eso azulado, verdoso, todo es tejido fibrótico.
No sé a qué nivel de profundidad vieron en anatomía patológica cirrosis. ¿Alguien me puede ilustrar? Ustedes que acaban de rendir y aprobar con 10, ¿la era? ¿No? Nadie se acuerda. Bueno, se ve que no vieron mucho entonces. Eso es que una mano, ¿eh? Mira lo que se digo. Nah. Todo fibrosis, ¿eh? Y la fibrosis deja algunos lagos, estos lagos biliares, ¿eh? Por eso es una causa de ictericia intrahepática que puede ser no obstructiva u obstructiva. La cirrosis es obstructiva. Bueno, miren ese hígado, los nódulos fibróticos. ¿Qué son los nódulos? Acúmulo de células inflamatorias y fibrosis. Muy bien. Entonces acá este grafiquito sí lo vamos a aplicar porque acá sí ya tenemos, está muy relacionado con la clínica, ¿sí? Con los signos y los síntomas. De hecho, el signo que vamos a tener es el aumento del perímetro abdominal, la citis, ¿no? A partir de la cirrosis hepática se produce una obstrucción hepática intravascular, porque el hígado queda así, se hizo así, entonces todo lo que quería pasar por ahí no puede pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué se produce? Hipertensión portal. Hipertensión portal. La hipertensión portal, a su vez, o por aumento de la presión hidrostática, produce ascitis. Pero por otro lado, a medida que avanza la cirrosis y la fibrosis, avanza la insuficiencia hepática. Entonces, el hígado cada vez produce menos albúmina. Entonces, se agrega la disminución de la síntesis de albúmina, hipoalbuminemia, disminución de la presión oncótica, plus ascitis. Por otro lado, ya dijimos que al cerrarse el hígado, bloqueo venoso intrahepático, bloqueo linfático, trasudación linfática, ascitis. Entonces, este líquido que tendría que estar circulando en sangre no lo está haciendo, está acumulado acá y también en el tejido celular subcutáneo. Entonces, disminución del volumen plasmático efectivo. Además, la insuficiencia hepática, y acá le faltaría la flecha que conecta esto, produce estas sustancias vasodilatadoras. Hay vasodilatación esplánica, ¿sí? ¿Qué significa eso? Vasodilatación en órganos macizos como el mismo hígado, el músculo, el vaso y también el pulmón. Eso va a llevar a la complicación del síndrome hepatopulmonar. Síndrome hepatopulmonar. Que se vio exactamente lo mismo en muchos pacientes con COVID. Pero ahí no había insuficiencia hepática, sino estas vasodilataciones a nivel de los vasos pulmonares importantes que producían shunt, porque en definitiva esta vasodilatación de las arterias principales, de llamas de la arteria pulmonar, hacen que la sangre pase directa y no vaya a todos los capilares a hacer el intercambio gaseoso. Entonces, produce insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Por shunt. ¿Y por qué hay shunt? Por vasodilatación. Y en este caso de la cirrosis, ¿por qué hay vasodilatación? Por estas sustancias o mediadores no bien identificados todavía que producen vasodilatación en los órganos. Entonces, para colmo de eso, hay vasodilatación, disminución del volumen plasmático renal, estimulación de los receptores de volumen, aumento de la reabsorción tubular de sodio, disminución de la excreción de sodio y, obviamente, retención de sodio y agua. ¿Y a dónde se va eso? A la ascitis.
¿sí? Por otro lado, fíjense en ustedes, también habría una alteración o un bloqueo desconocido del factor natriurético. El factor natriurético justamente está para eliminar sodio. ¿Alguna duda? Este grafiquito lo van a llevar, está muy claro, lo van viendo parte por parte. El que quiera profundizar, le digo, no le vamos a tomar fisiopatología, esto es fisiopatología, pero para que puedan entender por qué las manifestaciones que vamos a ver. Bueno, esto es lo mismo, nada más que en inglés, así que lo pasamos. Lo mismo que explica un poco más la hemodinamia de la cirrosis y la alteración que producen en los distintos compartimentos. Acá partiendo de la hipertensión portal, si es moderada o si es intensa. Conclusión, todo lleva a ¿qué? A formación de ascitis. Retención de sodio de agua, todo lo que vimos allá explicado de otra forma. Bueno, en este gráfico tenemos una situación de normalidad acá arriba y acá una situación de cirrosis con aumento de la presión portal. Bueno, fíjense que estos espacios grises serían los espacios de hepatocito funcionante. Entonces acá hay menos espacios funcionantes. Sin embargo, los vasos que están representados acá por este color celeste, fíjense acá cómo se han dilatado y aumentó la presión de la porta. Bueno, por supuesto, el anamnesis, como toda historia clínica, ustedes ya saben, la edad. Bueno, la edad generalmente son personas adultas, porque, como les digo, la cirrosis alcohólica necesita de un tiempo. Y es muy raro la cirrosis en menores de 20 años, es rarísimo, rarísimo. El sexo predominantemente en varones, la cirrosis alcohólica, en las mujeres más la cirrosis autoinmune, la cirrosis idiopática, esta que les comentaba. Fármacos, muy importante siempre investigar la cantidad de fármacos. Ya les voy a pasar el tema de la película para que vean. Los hábitos tóxicos, y ahí obviamente está el alcohol, las drogas. El tiempo de evolución, cómo se empezaron a suceder los síntomas desde que empezaron y los signos. La epidemiología, sobre todo para las hepatitis virales, pero ya en nuestro medio, gracias a la vacuna, ustedes todos seguramente tienen la vacuna contra la hepatitis B, ¿no? Supongo. Les exige la facultad, además, ¿o no? Parramarín. Bueno. Sí, prof. Bien. Yo sí. No, claro, todas deberían tener. Sí, te piden hepatitis y antitetánica para la facultad. Perfecto. Bueno, miren acá. Los síntomas y los signos obviamente van a depender de la enfermedad de base, ¿no? En el caso de la cirrosis alcohólica, directamente los síntomas y los signos se deben a la cirrosis. El prurito, ¿se acuerdan por qué había prurito? ¿Por qué había prurito? Lo vimos la clase pasada. Por aumento de la bilirrubina. No. ¿Acumulación de bilirrubina? No. Ya dijimos que la bilirrubina lo único que servía era para colorear. ¿Por la obstrucción biliar? ¿Ah? Las sales biliares. Las sales biliares. Lo que pasa es que la bilis, en realidad, lo último que tiene la bilirrubina conjugada que para darle el color, que no tiene otra función. Lo más importante de la bilis son las sales biliares, que es para la emulsión de las grasas. ¿Sí? Bueno, esas sales acumuladas son las que producen el prurito. Bueno, dolor
al inicio, sobre todo en la hepatitis alcohólica, en el primer momento hay un aumento del tamaño del hígado, hay en la hepatitis alcohólica. Luego ese hígado ya pasa al estado crónico, ya empieza a disminuir el tamaño porque empieza a haber distintos grados de fibrosis. Y por supuesto al último, paradójicamente hay pérdida de peso porque el paciente tiene un estado nauseoso, tiene inapetencia, y si bien el peso se conserva pseudo por el líquido, ¿no? Entonces ahí está no confundir gordura con hinchazón. Náuseas y vómito, por supuesto, hay todo un estado de intolerancia alimentaria, edema de la mucosa intestinal, disminución de la absorción de fármacos, constipación o diarrea pueden tener de las dos situaciones, y por último, trastorno de la conciencia, porque todo aquello que el hígado debería metabolizar, no lo metaboliza y pasa directamente al cerebro, y otra de las grandes complicaciones, la encefalopatía hepática. Bueno, empezamos entonces con la valoración semiológica, ascitis, ¿sí? Que ustedes lo van a completar en el práctico, ¿sí? Pero como mínimo aumento el perímetro abdominal. Lo que es valorable al examen mayor de 500 mililitros es a la percusión. Puedo ya notar matidez, pero no un gran aumento del perímetro abdominal, como para que me impacte en la inspección. Ictericia, por supuesto, ya vimos, ictericia, en este caso ictericia intrahepática, obstructiva, palidez, porque también hay anemia en los pacientes, pueden sangrar con facilidad por un lado y por otro lado tienen desnutrición, lesiones por rascado, por el intenso prurito, eso se conoce como melania, el hábito de Bostek, que ya le voy a mostrar fotos, porque es mejor explicarlo con fotos, coluria o urobilinuria, Santoma y Santelama, que ya lo vimos la vez anterior, ahora lo vamos a volver a ver, porque al retenerse la bilis, que es una fuente de eliminación del colesterol, bueno, aumenta el colesterol sanguíneo y se deposita. Hematemesis, vómito de sangre y melena. Hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Por las varices esofágicas. ¿Y por qué hay varices esofágicas? Porque hay hipertensión portal. ¿Y qué tiene que ver la hipertensión portal con la varices esofágica? Porque las venas del tercio inferior del esófago son tributarias de la coronaria estomáquica, que a su vez lleva la sangre venosa del estómago y del duodeno, y forman parte de la vena porta. Ojo, en los exámenes siempre hablan totalmente al revés la anatomía. Hepatoesplenomegalia en un principio, después el hígado ya no se palpa, porque al achicarse se introduce debajo del rebordo costal, pero en cambio el vaso sí. Es más, puede seguir aumentando el tamaño del vaso. El flapping, yo al paciente le voy a extender la mano sobre el antebrazo de esta forma y se la suelto. En mi caso, como no tengo ningún problema, vuelve en el acto. Pueden hacérselo ustedes si quieren, ningún problema. En el alcohólico, con flapping, yo le suelto la mano y va a volver a hacer. Como aleteando. También se conoce como asterixis. De ahí viene flapping. Uno de los primeros signos de encefalopatía hepática. Hematomas. Los hematomas indican trastorno del factor de coagulación. En cambio, las púrpuras y las petequias, pequeños puntos sangrantes, indica trastorno de la plaqueta o de los capilares. ¿Sí? Los hematomas, hemartrosis, grande hematoma en la articulación de la rodilla, hematomas en cualquier parte del cuerpo, indican trastorno de los factores de coagulación.
Contractura de Dupuytren, la mano en garra conocida, ya van a ver una foto. La hipertrofia parotídea bilateral, que yo ya les comenté la vez anterior, cuando hablamos de ictericia y cuando vimos el páncreas, porque el alcohol es trófico por los acinos pancreáticos y parotídeos. Palma hepática, se produce una rubicundez, la palma hepática, debido a estos factores vasodilatadores que están por todos lados distribuidos. Las hemorroides, estamos hablando de las hemorroides superiores o internas, que son tributarias de la mesentérica inferior. Por lo tanto, hay solamente contacto rectal. No son las hemorroides externas, que son las inferiores, que son las clásicas, que esas son tributarias de la pudenda y de la ilíaca interna y luego edema subcutáneo. Edema subcutáneo. Circulación colateral, que normalmente no la vemos, porque nosotros tenemos anastomosis del sistema venoso portal hacia la vena cava superior a través de la mamaria externa y hacia la vena femoral a través para la vena cava inferior. Están cerradas esa anastomosis porque no tengo aumento de la presión portal. Entonces, ¿para qué son estas anastomosis? Para que en el caso de haber hipertensión portal, la sangre vuelva al sistema vascular venoso central y pueda llegar a la aurícula a través de las cavas. Cava superior, mamaria externa, cava inferior, a través de la femoral. De esa forma evita el pasaje por el hígado, que no deja pasar la sangre. Pero así también, ¿qué es lo que está sucediendo? Está bien, está pasando volumen, pero no está pasando metabolizado. O sea que las sustancias tóxicas pasan y andan circulando y por eso van y afectan el cerebro. Encefalopatía hepática. Entonces, la circulación colateral es la evidencia de estas anastomosis que se hacen visibles justamente porque aumentó la presión en el sistema venoso. El fetor hepático. Fetor hepático. Bueno, es un aroma muy particular que no es fácil de describirlo. Por ejemplo, es típico decir el aliento cetónico, olor a manzana en la cetoacidosis diabética. ¿Sí? Pero en el caso del fetor hepático o en el paciente con insuficiencia renal terminal, uno entra a la habitación, a la sala y siente olor a orina. Se siente olor a orina en la pieza. Porque la urea hasta se puede exhalar la urea. Entonces, el fetor hepático, algunos lo describen como un aroma dulzón. La verdad que yo no tengo la experiencia de haber percibido eso, a pesar de que he visto muchos pacientes cirróticos y de todo tipo de gravedad, pero no puedo identificar un aroma en particular. Los spiders, que son las arañas vasculares, vasodilatación de los capilares subdérmicos, por eso se ven. Creo que está en la cara, en la nariz, en la frente, en cualquier lado. Y se deben a estas sustancias vasodilatadoras. Ginecomastia, porque hay disminución de la metabolización hepática de las hormonas de la médula suprarrenal, sobre todo de los estrógenos. Los varones también producimos estrógenos, así como las mujeres también tienen ciertos niveles de testosterona. En el caso de las mujeres no lo producen los testículos, pero lo producen las médulas suprarrenal. Entonces el hígado pierde esa capacidad, ¿no?, de metabolizar los estrógenos y aumenta los niveles estrogénicos en estos pacientes, entonces hay ginecomastia. Es más, hay pérdida del vello en el varón, ¿sí? Hay una feminización.
¿sí? No testicular, porque está la feminización testicular, que es por hipotrofia o atrofia de los testículos, otra causa, otra patología. En este caso es una feminización no testicular, sino hepática. Y por último, fíjense en ustedes, el aumento de la producción de estrógeno va a inhibir y puede llevar a atrofia testicular. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Manitos para arriba o manitos para abajo? Sí, profe. Bueno. Doc, Sí, adelante. no pude entender todavía de la ginecomastia. Porque el ¿Qué se hígado, produce? por eso, porque el hígado no metaboliza los estrógenos, entonces hay aumento de los niveles estrogénicos del varón y sabemos que los estrógenos son la hormona femenina y por eso se produce ginecomastia. Ah, ya, gracias. Por eso se pierde el vello también. Por eso se habla de feminización. ¿Sí? No sé si me quedó claro. Sí, gracias. Bien. Bueno, todo esto en el práctico, chicos, con los docentes prácticos, en la debilidad, el signo del témpano, el signo de la onda cítica, todo eso en el práctico. Acá tienen causas de hepatomegalia pura, de esplenomegalia pura y de hepatoesplenomegalia. Nada más, solamente para traer a colación que acá se encuentra la cirrosis. Hepatoesplenomegalia. Pero en hepatomegalia pura, antes de que haya cirrosis, está la insuficiencia cardíaca, el hígado graso alcohólico, el hígado graso no alcohólico también, las hepatitis víricas, que gracias a Dios cada vez vamos a ver menos porque por las vacunas. Y el hepatoma, que es el cáncer de hígado, el hepatocarcinoma, ¿no? Causa de hepatomegalia sola. Bien. Bueno, miren ese paciente. A ver qué podemos identificar de todo lo que venimos hablando. A ver, Medeiros Suelen. Hola, profe. ¿Cómo le va? ¿Está acá en Argentina o en Brasil usted? Acá, en La Rioja. Bueno, a ver qué signos, porque obviamente solamente poder observar la infección le llaman la atención. Los testículos, la circulación. ¿Qué pasa con los testículos? ¿Qué pasa con los testículos? A ver aquí. Tiene atrofia, tal vez. Están grandes. ¿Cómo? Atrofia, pero están grandes. No, están grandes. Ah. Es demasiado. Ah, bueno. Pues a la atrofia testicular, bueno, primero se manifiesta por otros signos, como la ginecomastia, pero también el urólogo generalmente, o el médico general también puede hacer una mini palpación de testículos. Se achican, pero hay que confirmarla con el laboratorio, con los niveles de testosterona y FSH, así que, no, ¿está? Acá lo que le llama la atención a ustedes es que están grandes, doctora, están grandes, pero no son los testículos, ¿sabe qué? Edema escrotal. Sí. Edema del escroto. ¿Por qué? Porque este paciente tiene un síndrome ascítico edematoso. Aparte de tener ascitis, tiene edema por todos lados. A ver, tengo un chat acá. ¿Qué pasa con el chat? A ver, chat. Ginecomastia, ascitis y también Spider, dicen acá. Ajá. Ahí Camila Aguilera puso Dallas Buyers Club. Exactamente, esa es la película. Ahí, a ver si puedo copiar y pegarla para todos. Todos. No. Ahí. Profe. Sí. Por la piel también podemos decir que tiene una desnutrición o algo así. Por la piel. Sí. ¿Pruritos también puede ser? A ver. ¿Quién dijo puede ser algo? ¿Cómo? No, pruritos en el costado, por así decirlo, en la parte lateral, en esa parte.
Bueno, para que no nos, ¿cómo es? No, nos con los audios, a ver, tenemos circulación colateral ahí, importante circulación colateral. Podemos tener espaides, pero también podemos tener lesiones de la piel se va haciendo cada vez más fina, y entonces a veces se ve el fondo rojizo de la piel, tal como pasa en el Cushing, sin llegar a ser el Cushing. Acá aparentemente tiene un hematoma ahí, ¿sí? Aparentemente. También tiene ginecomastia y parece que tiene mano en garra. Exactamente, ginecomastia, importante ginecomastia, ahí tenemos, ¿sí? Claro, la tiene justo la mano así, muy posible también puede ser que tenga mano en garra. Y miren, ¿qué tiene acá? Y varices en el abdomen, puede ser. Una hernia. Parece una hernia. Ajá. ¿Y qué decía Tales? Parecen varices abdominales. No, bueno, si lo vamos a tomar así, no son varices, estos son circulación colateral. ¿Sí? La varice es una dilatación venosa. En este caso no hay dilatación, simplemente son venas que estaban colapsadas porque no había flujo y ahora hay flujo, entonces se hacen visibles. ¿Estamos? No son varices. Es circulación colateral. ¿Sí? No sé si queda claro lo que quiero decir. Sí, profe. Bien. ¿Tales que te quedó claro? Sí, doc. Bien. Circulación colateral. Son venas que estaban colapsadas porque no había flujo, pero ahora hay flujo, entonces se hacen visibles. Distintos son las varices, esas sí son dilataciones venosas. Lo que sería un aneurisma para la arteria son las varices para la arteria. ¿Profe? Sí, Laura. ¿Y la cabeza de medusa se da ahí en la circulación colateral o con las varices esofágicas? No, la cabeza de medusa es un signo de circulación colateral muy típico. En algunos pacientes, la circulación en forma estrellada, teniendo como centro el ombligo, da la forma de cabeza de medusa. La medusa esas que andan en el mar y que te toca y te da una infectación en la piel. Cabeza de medusa. Que este paciente no la tiene. No es necesario que la tengan, algunos la tienen bien visible y otros no. Ahí tengo una imagen más adelante. La cabeza de medusa es circulación colateral que se ve alrededor del ombligo, claramente. Bueno, acá la compañera decía hernia, pero en realidad esto no es una hernia, sino es una eversión del ombligo. ¿Se acuerdan que cuando vimos hernia hablábamos de esto? ¿Y por qué tiene una tela adhesiva? Tiene una gasa ahí con una tela adhesiva, porque es tanta la presión que se va debilitando la piel y que hay líquido acítico. Entonces se pincha un chorro de líquido acítico. Por eso le han puesto ahí esa gasa y le han puesto la tela adhesiva. Porque ya perdió líquido acítico por ahí. ¿Entiende, compañera? Sí, profe. Bueno, Profe, ¿por qué tiene la otra gasa más abajito? Ahí justamente iba y me ganó. Porque acá es donde se hace la punción del líquido acítico. La famosa paracentesis. Justamente se hace en el equivalente del punto de McBurney del lado derecho, se lo hace en el lado izquierdo. Porque es el área abdominal donde menor complicación tendríamos si pinchamos un intestino. Generalmente ahí no vamos a pinchar un intestino. En cambio, del McBurney lo tenemos al ciego, y el ciego está fijado por sujeción. Entonces es muy probable que si pongo la aguja ahí, me pinche el ciego. En cambio acá, como los intestinos delgados se mueven y hay líquido por arriba de los intestinos, entonces lo más probable es que
lo que saque sea líquido. Por supuesto que para ir a hacer una punción, primero tenemos que hacer una percusión, confirmar que hay matidez, y lo ideal sería hacer un eco abdominal, así como veíamos el eco pleura, para recién ir con seguridad y hacer la punción del líquido ascítico, que se llama paracentesis. Así como el de tórax se llama toracocentesis, esta se llama paracentesis. Todo lo que es abdominal se dice para. ¿Ok? ¿Y no se drena todo? O sea, ¿se drena un poquitito nada más? Muy buena pregunta. No tiene que ver con semio, pero se las contesto rápidamente. La punción del líquido ascítico siempre se tiene que hacer diagnóstica, es para ver el líquido. Pero estos pacientes, como este, llegan sin poder respirar, eso se llama ascitis a tensión, porque está tanta la cantidad de líquido que el diafragma no puede descender. Entonces, en esos casos, se le pueden llegar a sacar hasta 2 a 3 litros para que mejore la ventilación del paciente. Pero no se recomienda sacar mucho de golpe, o sea, no se recomienda sacar más de 1,5 litros a 2 litros por día. ¿Por qué? Porque si yo saco mucho, que no había problema sacar mucho, genero un espacio de vacío y se me acumula ascitis más rápido y me puede chocar al paciente. Entonces le tengo que ir sacando de a poco y solamente con el único fin de mejorar la ventilación. Porque si quiero realmente sacar la ascitis y el edema, tengo que darle albúmina a este paciente que me lleve todo ese líquido, me lo introduzca dentro de los vasos y me lo lleve por el riñón, y en el riñón le tengo que dar un diurético para que me lo orine. Ese ya es el tratamiento farmacológico de la ascitis. Además de darle un antiespironolactona, o sea, un antialdosterónico, que es la espironolactona, por ejemplo, que para colmo produce ginecomastia. Entonces, en los pacientes estos podríamos darle eplerenona, que inhibe la reabsorción de sodio. Ese es el tratamiento correcto del síndrome ascítico de Matos. ¿Alguien quería levantar la mano o quería decir algo por ahí, me parece? O mandó un chat. A ver. Se forma como una especie de... En estos pacientes que tienen una dificultad respiratoria puede presentar cianosis. No tanto la cianosis puede llegar a presentar por el síndrome hepatopulmonar que produce, más que por la ascitis. Sí. ¿Quién me quería preguntar algo? Yo le quería preguntar, la paracentesis dependería si el paciente es obeso, si se lo podría hacer en la línea o en el lateral izquierdo, o para todos sería lo mismo. A ver si me hablas un poquito más fuerte y más claro porque no te entendí bien. No, chat no. Si hay una paracentesis, se podría hacer del lado medio o en el lateral izquierdo en el caso de los obesos, o sería depende la cantidad de edema o el nivel de edema que tenga. No, siempre se hace en este lugar, para cualquier tipo de ascitis y cualquier tipo de paciente. Siempre se hace en este lugar. Todos los otros sitios hay altas probabilidades de punzar un órgano o una víscera hueca. Esta es la zona con menos posibilidades de complicación. Listo. Gracias, profe. Bueno, continuamos. Los chicos ya me están pidiendo que repita el tratamiento de la ascitis. No, esto se los dije así nomás al pasar. Esto lo van a ver el año que viene, chicos. Si no, saben, nos falta un montón todavía de la clase. Así que, por favor, a ver, este paciente es curado totalmente, profe, lo puede volver. No, la cirrosis hasta ahora no se cura. La única solución para la cirrosis sería un trasplante hepático. Estos pacientes pueden andar bien unos años,
estoy hablando 5, 6 años, si hace un tratamiento estricto, sobre todo la dieta, pero todos estos alcohólicos tienden a volver a tomar y caen al mes, a los 2 meses, y hasta que se mueren. Sí, desgraciadamente. La única solución para todo esto es el trasplante hepático. Con lo cual, usted sabe el problema de los donantes, ¿no? Bueno, ahí está, el mismo paciente, miren los spiders que tienen, a cierto grado de ictericia, acá se ve también, miren la ictericia, acá se nota mejor, la ictericia. Bueno, esto ya lo vimos la vez pasada, ictericia. Ictericia, acá tiene un spider, este hombrecito acá en la nariz, la palma hepática, este es el mismo hombrecito con otro spider acá, la mano en Garland. Ginecomastia, otra ginecomastia, acá arriba a la derecha. Spider, arriba a la izquierda. Tumefacción parotidia, acá abajo. Blanda, no dolorosa. A las mismas fotografías. Ascitis y circulación colateral. Miren ahí. Esto no es varice, es circulación colateral. Nariz de alcohólico, nariz de payaso o rinofima, también se denomina así, esta deformación de la nariz que también parece a veces la nariz leonina de los leprosos, en realidad se da por estas sustancias vasodilatadoras también. Bueno, acá distintos tipos de ascitis, en general no todas son alcohólicas, algunas, pero viene acá a la izquierda la eversión del ombligo. Miren esta gran ascitis, ¿no? Muchas de estas son Washercore. Miren, hematomas, eversión del ombligo, ginecomastia, ascitis. Bueno, estos casos son otras patologías, obviamente. No cirróticas, ¿no? Bueno, miren esta circulación colateral. Bueno, acá la palpación para la ginecomastia. Miren eso. Miren el grado de circulación colateral que tiene este paciente. Acá tiene un spider. Spiders. Parece que tiene edema también en el miembro inferior. Bueno, ahí está el sitio de la punción, que es el equivalente al McBurney del otro lado. Tras una línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior del lado izquierdo, y en la unión del tercio externo con el tercio medio, ese es el punto ideal para la punción ascítica. Bueno, miren lo que es esta ascitis de este paciente. Y siguen los chats, a ver qué pasa. Este paciente, ¿qué es lo más común que causa ascitis, profe, en paciente no con cirrosis? O sea, ¿qué es lo más común que causa ascitis, profe, en paciente no con cirrosis? Ascitis no cirróticas, querrá decir. La ascitis no cirrótica típica es la del síndrome nefrótico. Y de ahí hay otras ascitis, pero que no llegan a ser tan voluminosas, que son simple acúmulo de líquido en la pancreatitis también, en las enfermedades autoinmunes. Hay muchas ascitis que no se llegan a ver, simplemente que se las detecta por eco. Miren esa ascitis, miren esa gran inversión del ombligo. Acá también parece que puede haber una hernia, y acá este paciente también tiene edema escrotal, ¿sí? Totalmente pérdida del vello, circulación colateral. Miren, ictericia, importante ictericia, circulación colateral, gran ascitis. Bueno,
Complicaciones, esto es una complicación de hipertensión portal. Esto se ve únicamente por endoscopía, ya lo vimos en el digestivo, y son las varices esofágicas. Estas sí que son varices de autor. Bueno, miren, acá tenemos un hematoma, acá tenemos otro, trastorno de coagulación. Ahí en el práctico le van a explicar cómo se diferencia una ascitis libre de una ascitis tacticada con percusión. Bueno, eso se hacía antes, ahora con la ecografía ya muchas de estas maniobras no tiene mucho sentido hacerlas porque sabemos que vamos a pedir una ecografía. Nada, esto para un simple repaso, principales causas de edema generalizado, de origen cardíaco, hepático y renal. Esto lo van a ver ustedes después, tranquilos en su casa. Ya lo vimos cuando vimos trasudados pulmonares. Bueno, en este caso, tomografía. Ahí, fíjense, todo esto negro, ascitis. Y si hay ascitis, hay que hacer punción para el diagnóstico del líquido. Y así como estudiábamos el líquido pleural, también tenemos que estudiar el líquido acítico. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el líquido acítico? De una punción acítica. Y acá tenemos, como yo así le subí el cuadrito de líquido pleural, pues acá tienen el cuadrito de líquido acítico. Nada más que cambien algunas variables. Entonces, vamos a poner acá la condición anatomopatológica o patológica. Y acá los ítems o parámetros que vamos a ir viendo que se alteran en el líquido acítico. Están subrayados con amarillo aquellas dos causas, ¿sí?, únicas que producen un aumento del GASA, o un GASA, perdón, mayor a 1.1. ¿Qué es el GASA? Gradiente de albúmina del suero con respecto a la ascitis. Gradiente, resta, diferencia. Si bien en todos lados sale con esta barra que significa división también, no es una división, es una resta. Una resta de la albúmina del plasma menos la albúmina del líquido. ¿Sí? Entonces, esa prueba me diferencia en dos tipos de líquido. Con un GASA mayor a 1.1, con un GASA menor a 1.1. Un GASA mayor a 1.1 me está diciendo que tengo mucho más albúmina en el suero que en el líquido. ¿Sí? Mucho más albúmina en el suero que en el líquido. En cambio, un GASA menor a 1.1 me está diciendo que casi tengo niveles de albúmina similares en el líquido como en el plasma. ¿Correcto? ¿Y por qué eso? Porque se supone que en la cirrosis predomina el mecanismo de aumento de presión hidrostática. Y en el aumento de presión hidrostática no pasan tantas proteínas, no pasan, mejor dicho, proteínas para el intersticio. Lo mismo que en el aumento de la presión hidrostática de origen cardíaco. Por eso son las dos causas que tienen un GASA mayor a 1.1. Porque es simplemente una trasudación por aumento de la presión hidrostática venosa. En cambio, en las otras causas, ya hay otro mecanismo involucrado que es la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. Por lo tanto, hay pasaje de proteína. Entonces, los niveles entre plasma y ascitis son más o menos similares. Por ejemplo, fíjense, neoplasia, peritonitis tuberculosa, peritonitis bacteriana de cualquier tipo, complicación de una colecitis aguda, perforación de víscera hueca,
apéndice perforado y necrótico, todas esas. El síndrome nefrótico, ¿por qué tiene un GASA menor a 1.1? En el síndrome nefrótico no hay ni aumento de presión oncótica ni aumento de la permeabilidad. ¿Qué hay? Disminución de la colos doméstica. Entonces, al disminuir tanto la albúmina en el suero, la diferencia con el líquido acítico es menor que 1.1. Por eso se explica a la nefrosis en líquido menor a 1.1. Bueno, miren, la pancreatitis, ni hablemos, todo es inflamatorio. Entonces hay pasajes de proteína. Entonces, si hay algo que uno tiene que saber del líquido acítico, es el GASA. Porque el GASA me divide dos grandes grupos, con GASA mayor a 1.1 y con GASA menor a 1.1. Estamos, y esto es pregunta de examen, no solamente acá, sino hasta que se reciben. ¿Ok? ¿Qué otro? Profe, Sí, diga. ¿qué significa GASA? Ay, no. Recién lo dije. Sí, no le presté atención, por eso le pregunto. GASA, gradiente, la G de gradiente. Sí. De la albúmina a albúmina, del suero, nada más que está en plasma, ya si quiere ya se lo corrijo, no me acuerdo si esto es una imagen o es editable, del suero sobre la A de asitis. Entonces, G de gradiente, albúmina, suero, asitis, GASA. Gracias. ¿Está? Bien. ¿Qué otro punto es clave? Así como en el líquido pleural era la glucosa, las proteínas, la LDH, ¿se acuerdan? El líquido pleural. Acá el GASA. ¿Y qué otro punto tan importante como el GASA? Esto. Los polimorfonucleares. Glóbulos blancos. Polimorfonucleares. Polimorfonucleares. ¿Por qué? Porque si yo tengo más de 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico, tengo el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea, que ya vamos a ver más adelante. Entonces me obliga a iniciar urgente tratamiento hasta que esté el cultivo del líquido, que por supuesto todo líquido tiene que ir a físico-químico, a anatomía patológica, para ver si no hay células neoplásicas, y a bacteriología, ¿sí? Para el cultivo y el correspondiente antibiograma. Con eso hacemos, ¿cómo se hace el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea? Con una presencia de más de 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico en líquido ácido. Con eso ya ya vamos a ver más adelante que la peritonitis bacteriana es espontánea porque se llama así, cuál es la clínica y todo. Así que continuamos. Proteínas. Ya vamos a pasar después a otro gráfico que solamente analiza el líquido en base a las proteínas. Acá lo más importante que tenemos que saber, hay que saber todo, pero no podemos no saber el GASA, si un GASA mayor o menor a 1.1, no podemos desconocer el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea a partir de la presencia de polimorfonucleares. ¿Sí? Y después vamos a ver en detalle las proteínas, las proteínas por gramo en decilitro del líquido acítico, que se hace otra clasificación específica. Después el aspecto, todo eso es orientativo. Acá la clave va a estar en las proteínas, en el GASA y en los polimorfonucleares. Que sea turbio, hemorrágico. Y bueno, obviamente, si es hemorrágico, ya sabemos que si es hemorrágico pasó sangre, si pasó sangre, pasó proteínas también. Por lo tanto, seguro que va a ser un GASA menor a 1.1, ¿sí? Y que va a haber muchas proteínas en el líquido porque ha pasado la sangre completa. Si ha pasado glóbulos rojos, también ha pasado toda la sangre, proteínas, todo.
Bien. Continuamos. Entonces, fíjense en este cuadrito. Según el GASA, según el GASA, tenemos GASA mayor a 1.1 y GASA menor a 1.1. Es lo que acabamos de decir. ¿Quiénes tienen GASA mayor a 1.1? Aquellos que tienen aumento de la presión hidrostática. Cirrosis, ascitis de origen cardíaco, que ya complicó al hígado, síndrome de Buchiari, obviamente, obstrucción de las venas suprahepáticas, metástasis de tumores que impactan el hígado y obstruyen la circulación venosa, todo lo que genera en definitiva hipertensión portal. Quienes tienen GASA menor a 1.1, todos aquellos cuyo mecanismo de producción de líquido es el aumento de la permeabilidad vascular con vasodilatación. Entonces hay pasaje de proteínas. Carcinomatosis peritoneal, tuberculosis, ascitis pancreática y síndrome nefrótico. Pero en el síndrome nefrótico es el único que no comparte ese mecanismo. En el síndrome nefrótico dijimos que como bajó tanto la albúmina en el plasma, se equipara con la albúmina que puede haber en el líquido. Y para completar el GASA, miren, hacemos esta subdivisión. Los GASA, sea mayor o menor de 1.1, pueden subdividirse de acuerdo a la cantidad de proteínas que tiene el líquido acítico. Solamente, ahí medimos la cantidad de proteínas que tiene el líquido acítico. Así como medíamos la cantidad de proteínas que tenía el líquido pleural y también ahí veíamos la relación, pleura-plasma. Acá no tenemos esa relación, tenemos el GASA. GASA mayor a 1.1 puedo tener con pocas proteínas en el líquido acítico, que serían menos de 2,5, o con mucha proteína, que serían más de 2,5. ¿Sí? Gramos por decilitro. Entonces, fíjense ustedes que el GASA mayor a 1.1 con pocas proteínas en líquido es la hipertensión portal debida a cirrosis. O sea, lo que vamos a encontrar seguramente o muy comúnmente en clínica médica. En cambio, el GASA mayor a 1.1, como es la insuficiencia cardíaca, este tiene más proteínas en el líquido acítico. ¿Sí? Más proteínas, más de 2,5 gramos en el líquido acítico. Si nos vamos al GASA menor a 1.1, con menos de 2,5 proteínas en el líquido, síndrome nefrótico. ¿Sí? Esto ya lo veníamos anticipando. En cambio, con más de 2,5 en el líquido, todas aquellas causas inflamatorias, con exudado, tumores, tuberculosis, peritonitis. ¿Alguna duda con respecto a este cuadrito? ¿No? Bien. Continuamos. Partiendo de la presencia de líquido acítico, también tenemos los trasudados y los exudados. Trasudados son todos aquellos donde el único mecanismo principal es la hipertensión portal, o sea, el aumento de la presión hidrostática. Y ahí están la cirrosis y, en el caso de la pericarditis, constrictiva, sobre todo, que no deja que se dilate el ventrículo, entonces no deja que le llegue la sangre, gran hipertensión retrógrada. En cambio, fíjense en el resto,
todos son exudados. ¿Mm? Pero podemos tener ascitis sin hepatomegalia, con amilasa elevada, por ejemplo, la pancreatitis aguda. En el caso con nódulos intrahepáticos, fosfatasa alcalina aumentada, y acá están todos los cánceres. ¿Sí? Y por este otro lado, todas las causas infecciosas, en este caso la tuberculosis. También lo van a tener ustedes este cuadrito, todo lo que está acá van a tener. Y ahora llegamos a insuficiencia hepática. La cirrosis lleva a insuficiencia hepática. ¿Cómo se hace el diagnóstico de insuficiencia hepática? Tengo que tener algo tangible, algo medible, objetivable. Entonces, lo hacemos en base a estos 5 parámetros, de los cuales 3 son bioquímicos, o sea, la bilirrubina, la albúmina y el tiempo de protrombina, y 2 son clínicos. Uno en la presencia de la ascitis y la otra de signos o síntomas de encefalopatía hepática. Y se clasifica en 3 puntos, los cuales luego se suman y nos van a dar los grados, en definitiva, que estos son la clasificación final. Grado C, por supuesto, es lo más complicado. Entonces, vale un punto tener menos de 2 miligramos de bilirrubina total, albúmina dentro de todo normal, más de 3,5 gramos, tiempo de protomina normal, ascitis ausente, encefalopatía ausente, o sea, casi normal. 2 puntos, ya la bilirrubina se fue de 2 a 3, la albúmina se bajó a 2,8, el tiempo de protrombina bajó mucho, al 40%, ya hay ascitis y hay grado 1 2 de encefalopatía que ya vamos a ver más adelante. 3 puntos, ya bilirrubina más de 3, albúmina menos de 2,8, acá seguramente ya síndrome cítrico hematoso, tiempo de protrombina lo toca y el paciente sangra, hace un hematoma, ascitis moderada a intensa, y por último ya grado 3 y 4 de encefalopatía, porque el quinto ya es el coma hepático. Entonces, yo voy sumando y me va a dar los distintos grados de insuficiencia hepática. Como ven ustedes, acá en ningún lado figura la GOT y la GEM. Encefalopatía hepática. Después ustedes lo ven tranquilamente. Acá lo que quiero que les quede claro. Las primeras manifestaciones, las manifestaciones precoces, no hay que esperar a que el paciente no entre en coma o que lo traigan en coma. Lo importante es detectarlo precozmente para advertir al paciente y para poner en juego todas las estrategias y las medidas terapéuticas para que no llegue al paciente en coma. ¿Y cuáles son esos primeros signos? ¿Cuáles son esos? Miren, con respecto a la encefalopatía hepática, se manifiesta básicamente en 2 grandes dimensiones: alteración del estado mental y alteración neurológica. La alteración del estado mental, fíjense, comienza antes que la neurológica. La neurológica hace referencia directamente a trastornos motores sensitivos, puramente anatómicos, estructurales. La otra a la esfera psíquica. Entonces, fíjense ustedes que el primer signo que puede tener un paciente de esto, simplemente deterioro del desempeño en su trabajo. Se cansa, se distrae, se olvida, se equivoca, notoriamente a lo que no le sucedía anteriormente. Vamos a las alteraciones motoras, a ese nivel leve. Deterioro en la ejecución de pruebas. ¿Qué pruebas? Bueno, son pruebas específicas que se le hacen a los pacientes, que ya no se le hace mucho, que dibuje, que haga resta, suma.
Ahí está, de pruebas de dibujo, relación de números. ¿Qué sucede también acá? Por ahí lo saluda alguien en la calle y no lo conoce, alguien que realmente es muy conocido de él, lo es siempre. Porque a mí me pasa también que me saluda gente en la calle y yo, aparte de no ver, por ahí no los conozco, por eso, porque no veo, no los conozco bien. Pero ya, grado 1, miren acá. Esto, muy importante, alteración del sueño. ¿Y qué tipo de alteración del sueño? El cambio del hábito del sueño. Duermen de día y están despiertos de noche, hablando, se sientan, se desorientan. Grado 1, miren. Y acá aparece ya lo que les mostré yo, el asteriscis, el flapping tremor. De acá para adelante ya se complica la cosa. Letargo, conducta inadecuada, alucinaciones. Es increíble las alucinaciones que tiene. Había un paciente con alucinaciones que estaba al lado de otro que estaba con un cáncer renal o una insuficiencia renal, que le estaban juntando orina 24 horas. Y el paciente este que tenía alucinaciones, delirio, todo, agarró y se tomó toda la orina del paciente al lado, por ejemplo. Había otro que salió desnudo, fue y defecó en un consultorio, ¿no? Hacen cosas terribles los pacientes a este nivel. De hecho, acá está lo que se conoce como el delirium tremens y la psicosis de Wernicke-Korsakoff, ¿no? Antes que el paciente ya entre en coma con trastornos de cerebración y todo, que esto lo vamos a ver cuando veamos nervioso próximamente. Mire, recién estamos entrando en hipertensión portal y ya son las 15:53. Va, hipertensión portal. Me interesa mucho la definición porque nunca hacen bien la definición. ¿Sí? La definición. Por supuesto, la hipertensión portal es el aumento patológico de la presión hidrostática en el territorio venoso que se debe a un aumento del gradiente porto-cava por arriba de 5 milímetros de mercurio. Gradiente, diferencia. Recuerden, gradiente de albúmina, gradiente de presión acá. Porque a esto se llegó midiendo la presión de la vena porta y midiendo la presión de las venas suprahepáticas, ya entrando en la cava. ¿Sí? Gradiente porto-cava. Normal, hay un gradiente a favor de la cava, de la porta, perdón. La porta tiene más presión que la vena cava, porque si no, la sangre no vendría para arriba. ¿Sí? Se iría al revés. Si la cava tiene más presión que la porta, entonces la sangre se va para abajo. ¿Y por qué la cava tiene menos presión que la porta? ¿Alguien me podría explicar? A ver, Celeste Chagas. No está, Celeste. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, Celeste, perdón. ¿Qué preguntó, disculpe? ¿Por qué la cava tiene menos presión que la porta? Porque si vamos a hacerle la gravedad, la cava la tengo acá y la porta la tengo acá. Si fuera un tubo así, tendría que haber más presión acá abajo. ¿Por qué la cava tiene menos presión que la porta? A ver, alguien mandó un chat. El paso por el hígado disminuye la presión entre la porta y la cava. ¿No? ¿Nadie? ¿Celeste? ¿Entendió la pregunta? ¿Puede ser por el retorno venoso? ¿Puede ser por? Por el retorno venoso. Sí, exacto. Por eso, exactamente. Por eso la presión en la aurícula derecha, perdón, llega a 0. Gracias al retorno venoso. Ahora, el retorno venoso principalmente se debe a la inspiración de nuestro tórax.
también se ayuda con la bomba muscular. Por eso es muy importante la actividad, mantenerse en la actividad, porque eso también mantiene el retorno venoso. Entonces, por eso que la cava tiene menos presión que la porta. Porque si fuese al revés, la sangre vendría de la cava a la porta. Nada que ver, ¿sí? Bueno, entonces, normalmente, chicos, nosotros ahora en este momento tenemos un gradiente porto-cava entre que no supera los 5 milímetros de mercurio. Ahora, si supera los 5 milímetros de mercurio, ya estamos en hipertensión portal. Lo que pasa es que no lo vamos a ver todavía, porque con 7 milímetros, con 8 milímetros, no vamos a tener nada que podamos identificar. Ahora, cuando sobrepasamos los 10 o los 12 milímetros de mercurio de gradiente, ahí sí aparecen las manifestaciones clínicas. Entonces, que quede bien claro, que hipertensión portal es el aumento del gradiente porto-cava por arriba de 5 milímetros de mercurio, pero las complicaciones se empiezan a manifestar después de que ese gradiente supera los 10, 12 milímetros de mercurio. ¿Quedó claro? ¿Me hacen un like o un down? Sí, profe. Bien. Pregunta del examen oral, pregunta del examen final. ¿Y ahora por qué no pasa? Nada. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder acá? Que a medida que aumenta la presión en la vena, el gradiente porto-cava, van a aparecer las complicaciones. Y hay un grafiquito muy bueno que ya va a llegar. Fisiopatológicamente tenemos dos grandes mecanismos de hipertensión portal. Una, por aumento de la resistencia vascular, que es este caso que estamos hablando, la cirrosis hepática, la cirrosis cardíaca, y el otro, por aumento del flujo sanguíneo portal. Eso es mucho más raro. El aumento del flujo sanguíneo portal es muy raro que sea una causa de hipertensión portal. Todas las causas están involucradas en este mecanismo. Sobre todo la cirrosis, que es la más común. Y acá viene la parte semiológica también, que va en todos los exámenes y que la tenemos que saber. La hipertensión portal, de acuerdo a las causas, se clasifica en prehepática, hepática, que a su vez se subdivide en sinusoidal, sinusoidal y posinusoidal, y suprahepática. Y acá tenemos las causas y las manifestaciones clínicas más importantes que la acompañan. Vamos a ver hipertensión portal prehepática. ¿Qué quiere decir? Que el problema está antes que la porta ingrese al hígado. Vamos a ver las causas. Por eso, trombosis de la porta, o sea, trombosis acá. Trombosis de la esplénica que se prolonga hacia la porta. Compresión extrínseca, ¿de qué? Por ejemplo, de linfomas en el hilo hepático. Acá en el hilo hepático hay ganglio linfático. Entonces, un linfoma, por ejemplo. Invasión de otro tumor cercano que invade a la porta. ¿Sí? Manifestaciones clínicas, esplenomegalia, varices esofágicas, ascitis, aunque la ascitis acá paradójicamente no es tan importante como cuando hay cirrosis hepática. Fíjense, no da tiempo de aumento de la circulación colateral, lo que también nos está diciendo que la circulación colateral también está mediada por estas sustancias vasodilatadoras que yo les hablaba en la cirrosis hepática. Y obviamente que el hígado acá está sano, no tiene ningún problema. Prehepática, todo lo que está acá con un color durazno. Ya dentro del hígado podemos tener trastornos presinusoidales, o sea, antes de que se junte la arteria con la porta, con la vena porta. Presinusoidal. Por ejemplo, ¿qué?
fasciola, esquitoceomeasis. Por ejemplo, la esquitoceomeasis, la fasciola hepática. ¿Y por dónde llegó la fasciola hepática acá? Por la vía biliar, ya lo hablamos de esto, que es más, puede producir obstrucción de la vía biliar. Linfomas también del hígado, sino fibrosis hepática congénita rápida. Bueno, acá también hemos tenido varices esofágicas. La varices esofágica va a estar en casi todas. Hemorragia digestiva, y acá vamos a tener el hígado enfermo. Por supuesto, todo este grupo tiene el hígado enfermo en la hepática. Sinusoidal. Acá el problema es que está en el lobulillo hepático, y ahí está el ejemplo número 1, que es la cirrosis. La cirrosis afecta al lobulillo, la estructura típica del hígado. Entonces, las causas que son la cirrosis o la hepatitis crónica con fibrosis. Bueno, hipertensión portal. Ya cuando se forman las venas centrales del lobulillo y van formando las venas suprahepáticas, ahí tenemos la enfermedad veno-oclusiva, también conocida como síndrome de Buchiari, que el síndrome de Buchiari también se extiende su denominación a cuando sale del hígado, porque ya acá estamos en hipertensión portal suprahepática, ¿sí? O también conocida como posthepática. Y donde la causa más importante son la insuficiencia cardíaca congestiva, la pericarditis constrictiva y las trombosis de las venas suprahepáticas, síndrome de Buchiari. ¿Sí? Bueno, chicos, son las 16:03, yo tengo que pasar a otra clase. Yo el PDF se los voy a pasar completito. Nos queda terminar con la hipertensión portal y desarrollar, ¿cómo es? Peritonitis bacteriana espontánea, que no es nada del otro mundo, y que lo vamos a concluir con la próxima clase. ¿Sí? ¿Alguna duda importante? ¿No? Bueno, entonces lo estaría dejando, suspendo la grabación.